El día de hoy continuaremos con los 10 mandamientos y hablaremos del séptimo mandamiento que nos habla acerca de no cometerás adulterio. Y es que hoy vemos cómo Dios creó algo tan perfecto que es el matrimonio y cómo el diablo se ha encargado de convertirlo en algo tan imperfecto. Y vemos a un mundo sumido en una total depravación donde la moral y los valores no existen para nada. Estaremos profundizando más acerca de este mandamiento porque veremos que que cometer adulterio no solamente es cometer el acto físico, sino que va mucho más allá, tal y como Jesús ya nos decía en su palabra. Así que sin más, bienvenidos. Y antes de empezar, haremos nuestra oración. Padre Santo, bendito sea su nombre, Señor. Agradecidos por cada una de las cosas que nos da, por su misericordia y por su grande amor. Te rogamos, Señor, que pueda ayudarnos para que este tema, Señor, este mandamiento que es tan importante, podamos entender un poco más acerca de ello y que podamos, Señor, poner en práctica cada cosa que aprendemos. Bendiga a su pueblo, Señor, y que cada día, cada instante, Señor, podamos irnos preparando para esa segunda venida que sabemos que estamos a poco de ello, Señor. Quédese con nosotros cada día y acompáñenos a hacer su voluntad. Ayúdenos para poder seguir siendo instrumentos para que otros puedan seguir conociendo de esta verdad. Quédese con nosotros, todo esto se lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Y es que los deseos carnales, las bajas pasiones, todo lo que engloba esta situación, el enemigo sabe muy bien por dónde entrar al ser humano. Sabe que se tiene muy poco dominio propio y por lo tanto por ahí puede hacer caer hasta el más santo de los santos. Ya estuvimos viendo acerca de la conducta sexual en otra matutina, en el pecado de la permisividad. Estuvimos viendo cosas referentes a esto, pero hoy estaremos hablando, como ya lo dije al principio, acerca del mandamiento, no cometerás adulterio, y eso incluye muchísimas cosas, no solo, como lo decía, no solamente el acto mismo de cometer adulterio, sino que ya veremos que aquí mismo, en el versículo que vamos a leer a continuación, ya Jesús mismo nos va ampliando acerca de esto. Oíste que fue dicho, dice, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, 27, 28. Bueno, ya vemos que aquí Jesús está mencionando mujer, pero se aplica absolutamente al ser humano, a todos y cada uno de nosotros. Dice que cualquiera que mira a una mujer o a un hombre para codiciarla, en su mente ya adulteró. Por lo tanto, ya cometió adulterio, ya violó el séptimo mandamiento. Este mandamiento, dice el séptimo, no solo prohíbe las acciones impuras, sino que también los pensamientos y los deseos sensuales y toda práctica que tienda a excitarlo. Aquí ya el Espíritu Profecía nos va ampliando muchas más cosas. Nos habla de que no solamente es las acciones impuras como tales, ¿no? Como lo que conocemos, sino que también los pensamientos. Y nuestros pensamientos, ¿cuántas veces los controlamos? ¿Cuántas veces pensamos que, bueno, mira, no está en mi mente, no lo he hecho, por lo tanto no estoy haciendo nada malo? Y Jesús habla aquí de que con solo una mirada, con solo que mires a otra mujer con intenciones de las que ya sabemos, pues ya estás incumpliendo este mandamiento. Y los deseos sensuales, dice, y toda práctica que tienda a excitarlos, por lo tanto, vamos incumpliendo. ¿Y qué sería práctica que tienda a excitarlos? Pues cuidado con las cosas que estamos viendo.
Cuidado con las cosas incluso que comemos, porque todo lleva a alimentar que muchas veces esas pasiones que tenemos, esas bajas pasiones, como ya lo mencionaba en la otra matutina que di. Entonces, ¿cuántas personas, como ahí lo decía, caen en esa tentación o caen en ese pecado de estar viendo cosas que no deben, cosas que excitan sus deseos sensuales, sus deseos carnales, incumpliendo el séptimo mandamiento y piensan que con ello no lo están haciendo? Pues de esos hay muchos. Exige pureza, dice, no solamente de la vida exterior, sino también en las intenciones secretas y en las emociones del corazón. Si es que va mucho más allá también de esos pensamientos, cuáles son nuestras intenciones allá, en lo más profundo, que solamente Dios conoce. En esas emociones que nuestro corazón, que muchas veces nuestro corazón es muy desbocado, y le permitimos que sea así y que Él dé rienda suelta a todo lo que Él quiera. Entonces dice el Señor que no estamos mostrando esa pureza que como cristianos, y estoy hablando del mundo cristiano obviamente, debería de tener. Cristo al enseñar, dice, cuán abarcante es la obligación de guardar la ley de Dios, declaró que los malos pensamientos y las miradas concupiscentes son tan ciertamente pecados, dice, como el acto ilícito. Hablamos, ¿no?, de esas miradas, de esos malos pensamientos. Cuidado como estamos viendo a la hermana o a la mujer, o al hombre o al hermano. Con eso ya estamos dando pie a que al final termine. O sea, una cosa empieza aquí en la mente, obviamente, pero si no se la refrena, al final se termina siendo una realidad. Terminamos cometiendo la acción, ¿no? Y en esta cita ya veremos uno de los tantos casos que existía ya en tiempos de Elena White y que el día de hoy pues existen al doble o al triple o al cuádruple. Bueno, la verdad es que la conducta moral del llamado pueblo de Dios o del llamado mundo cristiano pues deja mucho que desear. Hermano U dice, su caso me fue presentado hace algún tiempo, pero él se demoró en escribirle pensando que vería y se lo diría personalmente. Usted ha estado, dice, aprisionado en un sentimentalismo peligroso y esto casi lo ha echado a perder. Tanto, dice, como la mujer que le ha permitido hacer de ella su favorita. Usted no debería de pedir que Dios lo bendiga si continúa el curso que ha estado siguiendo. En este asunto, su mente ha estado operando bajo la dirección del enemigo, que está siempre listo para controlar a quienes dan lugar al amor pseudo espiritual. A un pseudo es falso, a algo falso que supuestamente es espiritual, pero realmente es falso. Usted tiene una esposa, dice, y por la ley de Dios está ligada a ella. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, dice, comete adulterio. Mateo 5, 27, 32. Bueno, aquí estamos viendo ya un caso de los tantos que pasan en las iglesias, y no solamente hablo de iglesia cristiana, también del llamado pueblo de Dios, de una persona en el que se estaba permitiendo tener sentimientos hacia otra mujer que no era su esposa, y que todo lo estaba llevando o englobando en un amor, dice, pseudo espiritual, supuestamente espiritual, pero en realidad era algo falso. Y por lo tanto, seguramente quería dejar a su mujer para poder ir con la otra. Mas, sin embargo, aquí el Señor aquí Elena White estaba diciéndole que Dios no le estaba permitiendo ese tipo de situación, que la Biblia habla claramente de cometer ese adulterio, a no ser de separarse de esa persona, a no ser que sea por fornicación, a no ser porque esta persona haya adulterado anteriormente, y entonces en este caso sí que ya puede quedar libre.
pero de lo contrario, la palabra de Dios es clara. Bueno, y con esto ya muchos supuestamente, bueno, hay muchas corrientes de personas que dicen que el divorcio no se puede permitir de ninguna manera, y que una persona no se puede volver a casar porque la palabra de Dios es clara, dice así, tal, tan, y ya está. Mas, sin embargo, yo no sé cómo leen la Biblia. Bueno, la verdad es que no me he detenido a ver qué es lo que explica en este versículo, ni me interesa, porque el versículo es claro. Cuando habla Jesús que divorcio, a no ser por la causa de fornicación o por la causa de que aquella persona adultere y haya dejado a la otra, entonces la otra persona tiene derecho a divorciarse y a volver a rehacer su vida. Pero aquí en este caso no era eso. Entonces estaba teniendo unas conductas que no correspondían. Estaba dando pie a, bueno, a ir a ese adulterio, ¿no? Como pasa con muchas, como decimos, como pasa con muchos de los que están en iglesia. Se permiten este tipo de conductas y este tipo de confiancitas entre hermanas y hermanos, siendo que están casados. Uy, de esto va mucho en las iglesias y sobre todo de aquellos lugares de allá por Latinoamérica. Cuando se aman, dice, y acarician malos pensamientos, por muy en secreto que sea, dijo Jesús, se demuestra que el mal reina todavía en el corazón. A veces pensamos que esas cosas que estamos albergando en nuestra mente, bueno, y en este caso, como estamos hablando del 7º mandamiento, hablamos de esa conducta sexual, ¿no? De esos malos deseos, de esas bajas pasiones, y muchas veces pensamos que, bueno, como está allá, nadie sospecha, nadie sabe nada, se van acariciando, y pensamos que no estamos haciendo nada malo. Mas, sin embargo, dice el Señor que ya demuestra que el mal está reinando en nosotros. El alma sigue sumida en la hiel de amargura y alguna vez a la iniquidad, dice. El que encuentra placer espaciándose en escenas impuras, cultivando malos pensamientos y echa miradas sensuales, puede contemplar el pecado visible con su carga de vergüenza y aflicción desconsoladora, la verdadera naturaleza del mal que lleva oculto en su alma. Dice que aquellas personas que encuentran placer espaciándose en pensamientos impuros, incluso miradas sensuales para otros, estés o no estés casado a otro, bueno, los casados a quienes no sean su esposa o su esposo, en este caso, pero las personas solteras obviamente también. Entonces, ya en el sentido de lo que está hablando aquí, de esas miradas que no son apropiadas. Entonces dice el Señor que eso ya está corrompiendo nuestra alma. Estaba ahí oculto, pero como nosotros le estamos dando cabida, al final saldrá todo eso y terminaremos haciendo lo que no debemos hacer. El momento de la tentación, dice, en el que posiblemente se caiga en el pecado gravoso, no crea el mal que se manifiesta, solo desarrolla o revela lo que está latente y oculto en el corazón. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él, dice, ya que del corazón mana la vida. Y es que muchas veces cuando nos enteramos de situaciones o alguna cosa que nosotros mismos hayamos hecho, hicimos, ¿cómo fue que se llegó a ese punto? Como lo explicaba en otra matutina, ya nosotros fuimos espaciándonos en cosas que no debíamos, en que debíamos de refrenar, en que debíamos de tener el dominio propio y mantener ahí reprimidos esos pensamientos. ¿Y qué pasa? Que al final, como dice aquí, el corazón, se revela lo que hay en el corazón, se revela lo que está ahí en esa mente. Y a pesar de que nosotros, ¿cómo es posible que este hermano o esta hermana hayan hecho ese tipo de cosas? Bueno, ya anteriormente ya se venía haciendo cosas en la mente y al final pues termina en el acto, en acción. El corazón, dice, en el cual mora Cristo, estará tan henchido, dice, tan satisfecho de su amor, que no se consuma con el deseo de atraer simpatía y atención a sí mismo. Si el alma se entrega a Dios, dice, la sabiduría de Él puede llevar a cabo lo que la capacidad humana no logra hacer.
Mientras dure la vida, dice, tendremos la necesidad de guardar los afectos y las pasiones con propósito firme. Ni un solo momento podemos estar seguros, a no ser que confiemos en Dios y tengamos nuestra vida escondida en Cristo. Como dice Pablo, el que piense estar firme, mire que no caiga. Nadie está exento de cometer errores. Nadie está exento de caer en situaciones. Por eso es que debemos, como dice aquí, de estar escondidos en Cristo, de estar afianzados en esa roca, porque es la única manera en que nosotros no podemos caer en tentación, porque sabemos que el enemigo conoce absolutamente todas nuestras debilidades y sabe que en este punto que estamos hablando acerca de este séptimo mandamiento, es muy fácil entrarle al ser humano. El jugar con las emociones, con los sentimientos del ser humano, para el enemigo es algo que se le da muy bien. Nos conoce hace más de 6,000 años, ¿no? Y entonces sabe lo que hay en el corazón del hombre. Por lo tanto, el enemigo no duerme, está ahí siempre pendiente, sigiloso, viendo cuál es la oportunidad que nosotros le damos para podernos entrar. Por eso debemos de estar siempre vigilando, como dice aquí el Señor, escondidos en Cristo. Porque toda mujer, dice, que permite los requiebros de otro hombre fuera de su esposo, que acepte sus insinuaciones y cuyos oídos se complazcan en escuchar sus profusas palabras de afecto, de adoración o de cariño, es adúltera y ramera. Y esta cita es súper fuerte. Yo nunca la había leído, la verdad, pero haciendo este tema me la encontré. Dice que toda mujer, y bueno, le vamos a poner toda mujer y todo hombre, porque aquí tanto uno como el otro pueden caer en esta situación, ¿no? Que permite los requiebros de otro hombre, o sea, los elogios, los halagos, los signos, como lo dice aquí, ¿no? De afecto o de cariño de alguien que no sea su esposo y los acepte y se complazca, dicen, escuchar estas cosas, pues resulta que es adúltera y ramera. Son palabras fuertes, pero con toda la razón. Si una mujer está casada, ¿qué tiene que andar haciendo? Poniendo atención a lo que le diga otro hombre. Esa no es la conducta que debe de seguir, sobre todo la mujer cristiana, obviamente, ¿no? O el hombre cristiano, el permitir que otra persona esté haciéndole ese tipo de insinuaciones. Debemos de cuidar siempre nuestra reputación, no debemos de darle ningún chance al enemigo de podernos hacer caer en la tentación. Todas estas cosas al final van llevando a otra y se termina en violar completamente los mandamientos del Señor. Y violar un mandamiento lleva a violar el otro y así sucesivamente. Entonces, los hombres, tanto los hombres como las mujeres, debemos de ser muy cuidadosos y evitar cualquier tipo de confiancita en este sentido con las personas, sobre todo, bueno, eso está hablando de los que están casados, ¿no? De evitar este tipo de situaciones y que luego nos puedan traer problemas con nuestra pareja, obviamente. Debemos de cuidar nuestra reputación e intentar por todos los medios tener esa pureza de corazón que el Señor nos manda en su palabra para no caer en este tipo de situaciones. Y ahora aquí veremos otra cita de otra situación que también va englobada en esto del séptimo mandamiento, aunque muchas personas no lo sepan. Obviamente que si es una persona cristiana que ya lleva tiempo en esto se debería de dar por lógico y por entendido. Veremos que aquí Elena White habla del vicio secreto y el vicio secreto, ella se refiere a la masturbación. El vicio secreto, dice, es el destructor de las resoluciones elevadas, el esfuerzo ferviente y la fuerza de la voluntad para tomar un buen carácter religioso. Todos los que tienen una verdadera comprensión de lo que significa ser cristiano, saben que los seguidores de Cristo como discípulos suyos están en la obligación de dominar todas sus pasiones y colocar sus facultades físicas y mentales en perfecta sumisión a la voluntad de Cristo. Los que están dominados por sus pasiones, dice, no pueden ser seguidores de Cristo. Están demasiado entregados al servicio de su maestro
el originador de todo mal, para dejar sus hábitos corruptos y escoger servir a Cristo. Y en el día de hoy, en que todo esto es lo más normal del mundo y en el que muchas veces se da por algo que es el derecho de las personas de hacerlo, como algo bueno, que mira, si no le hacen mal a nadie, mas sin embargo, dentro de la palabra de Dios ya se prohíben estas cosas. Bueno, ya la Biblia lo prohíbe, ya se habla acerca de este asunto en la Biblia. Pero hay personas que realmente no lo relacionan. Bueno, dice, yo no estoy con nadie. Mira, dice aquí el Espíritu de Profecía que esto es abusar contra nosotros mismos, porque nuestras facultades físicas y mentales se van deteriorando, dice. La fuerza de voluntad, todo lo que tenemos, dice que lo estamos poniendo ¿en qué? En peligro, cuando no dominamos nuestras pasiones. Si el Señor ha prohibido una situación, Él sabe el por qué lo ha hecho, porque Él nos ha creado, Él sabe cómo nos ha constituido, Él sabe lo que es bueno y lo que es malo para nuestra salud, para nuestro cuerpo. Y si nosotros no hacemos caso de lo que Él está diciendo, pues recogeremos después los resultados de nuestras conductas pecaminosas, de esos hábitos corruptos que nos está hablando aquí. Si somos cristianos, pues hay cosas que de lógica se deberían de deducir, pero bueno, lamentablemente tampoco son cosas que se explican muy bien en las iglesias, muchas de las veces. Yo estuve en la iglesia, de esto se habló, si una o dos veces lo escuché, ya sería mucho, ¿no? Pero que son cosas que se deberían de instruir sobre todo a los jóvenes, porque ¿cuántos de los jóvenes no caen en este tipo de situaciones? Bueno, no solamente los jóvenes, obviamente que los adultos y de todas las edades, pero sobre todo los jóvenes, cuando tienen todo ese ímpetu de la juventud, de esas pasiones que muchas veces van tan desbocadas, se les debería de instruir en todos estos asuntos para que no caigan en este tipo de situaciones. Pero lamentablemente en las iglesias no se habla acerca de ese asunto, o se habla muy poco y no se instruye a los jóvenes en todo lo que se refiere a este asunto. Si se encontraran transgresores del séptimo mandamiento únicamente entre los que no profesan ser seguidores de Cristo, el mal solo sería grave en una décima parte de lo que es hoy. Pero el delito del adulterio es cometido en gran medida por los profesos cristianos, tanto pastores como miembros de iglesia, dice, cuyos nombres figuran en los registros como si estuvieran en regla, son igualmente culpables. Lo que decía, yo no estoy hablando de nada que ya no se diga o que ya no se sepa. Si dice aquí que si solamente el violar este mandamiento se tratara de aquellos que no son cristianos o que no conocen de Dios, bueno, dice, si el mal estaría obviamente, pero es que resulta que es muy grave porque, ¿por qué? Porque el delito del adulterio es cometido en gran medida entre los que son pueblo de Dios, entre los que se dicen pueblo de Dios, entre los que no deberían de haber este tipo de situaciones. Mas sin embargo hay. Y la de casos que se dan en las iglesias, muchas veces las personas ni se lo imaginan. Si es que no están en algún cargo o en algún puesto de confianza en la iglesia, que es donde se entera uno muchas veces de este tipo de cosas. Muchos de los que aseveran ser ministros de Cristo, dice, son como los hijos de Elí, que ministraban en los oficios sagrados y se aprovechaban del ministerio para envolverse en crímenes y cometer adulterio, llevando hacia el pueblo a transgredir la ley de Dios. Y lamentablemente, esto que está hablando aquí, como lo mencionaba anteriormente, la gente piensa que no, bueno, muchos piensan que no, y se dan constantemente dentro del llamado pueblo de Dios. Y dentro de muchas iglesias, ¿cuántos casos no escuchamos nosotros de este tipo de cosas? O de cosas peores o más atroces. Bueno, vemos todos los escándalos que hay con la iglesia católica, ¿no? Bueno, que nosotros ya sabemos el por qué se dan estas cosas ahí. Pero la cantidad de barbaridades que se cometen, y no solamente en la iglesia católica, en las iglesias cristianas, en la mayoría de las iglesias, que se denominan cristianas,
se dan este tipo de cosas. Y aquí nos está hablando de que muchos se aprovechan de esos oficios sagrados, de ser ministros, de ser pastores, de tener un puesto dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para envolverse en este tipo de crímenes, para hacer caer a muchos dentro del mismo pueblo de Dios, aprovechándose de ese cargo que se tiene. Eso es abominación al Señor cuando se utilizan los oficios sagrados para aprovecharse de este tipo de situaciones. Ya vimos lo que pasó con los hijos de Eli por estar en este tipo de corrupciones y otras, corrupciones al fin. ¿Qué les pasó? Porque al final fueron quitados. El Señor les tuvo que quitar la vida por las barbaridades que estaban haciendo y cómo estaban llevando al pueblo al desenfreno, y eso es lo que pasa. Los tales tendrán que rendir, dice, una terrible presentación de cuentas cuando los casos de todos sean presentados delante de Dios y juzgados de acuerdo con las acciones realizadas contra el cuerpo. El adulterio, dice, es uno de los pecados más terribles de nuestro tiempo, y este pecado prevalece en los profesos cristianos de todas las clases sociales. Aquí no hay pero de que este es pobre, de que este es rico, lo que sea. Se da en todas las clases sociales. Nadie se salva. Y dice que es uno de los pecados más terribles hoy en día, y tanto que es así. Todo lo que estamos viendo nosotros, como ya la gente no respeta absolutamente nada, no respeta al prójimo y no se respeta a sí mismo. Y por lo tanto, la promiscuidad en el mundo es impresionante. Todo lo que nos presenta la televisión, todo lo que nos presentan el internet, la corrupción moral que hay, es impresionante. Y entonces, ¿qué pasa? Que dentro del llamado pueblo de Dios también se dan estas situaciones. Obviamente que no se salva, por mucho nombre de cristiano o por mucho de que se diga creer en Dios. Sabemos que eso no es garantía de nada. Si los cuerpos, dice, colocados ostensiblemente sobre el altar de Dios tuvieran que pasar por el escrutinio por el cual pasan los sacrificios judíos, cuán pocos pasarían la prueba y serían declarados perfectos delante de Dios, preservados en santidad, libres de mancha de pecado y de contaminación. Realmente que esta cita es increíble. Dice que cuán pocos pasarían la prueba, porque ya lo vimos, no solamente está en el hecho de cometer el acto mismo, en el hecho de llegar a la acción, sino que está aquí, en la mente. Todo lo que nosotros pensamos, todos nuestros deseos, todos nuestros sentimientos, todo lo que nos mueve, realmente debería de ser puro, pero en muchas de las ocasiones no es así. Entonces debemos de intentar que el Espíritu Santo pueda refrenarnos y nos pueda ayudar, porque es el único que nos puede ayudar a combatir contra todo este tipo de cosas. Dios no recibirá ningún sacrificio defectuoso, dice, no aceptará ofrenda dañada o enferma, se requiere que la ofrenda fuera perfecta, sin mancha, valiosa. Si nosotros no le pedimos al Señor y no hacemos todo lo que está en nuestra mano para poder refrenar todas esas deseos carnales, para poder refrenar todas esas bajas pasiones, esos sentimientos y esas emociones que tenemos muchas veces equivocadas, dice que Dios no podrá aceptar a una ofrenda dañada o con defectos, por muy pequeño que sea. Lo que Dios pide es la perfección y hacia ello tenemos que ir. No es fácil, obviamente que no es fácil, y sobre todo, bueno, como mencionábamos, cuando se trata de todo el asunto de nuestro cuerpo, de nuestros apetitos, de nuestras pasiones, de todo lo que conlleva a nuestros sentimientos, ¿no? Y a nuestras emociones. Es algo que hay que poner mucha fuerza de voluntad para poder refrenarnos, para que vayamos actuando y pensando debidamente. Sin embargo, no es fácil, pero no es imposible. Ya el Señor nos ha dado en su palabra las promesas de que si nosotros ponemos todo de nuestra parte, pues Él nos va a ayudar.
Así que, hermanos, este mandamiento no solamente se trata de lo que dice, hermano, no cometerás adulterio en el acto mismo, sino que va mucho más allá. Por eso es que, como todos los mandamientos, no tienen esa profundidad que debemos de conocer para no caer en violar la ley de Dios. Así que el Señor nos ayude, el Señor nos dé la fuerza que necesitamos para poder hacer los cambios pertinentes en nuestra vida si estamos cayendo en alguna de estas situaciones. Dios lo puede todo. Dios lo puede todo si nosotros le permitimos hacer lo que Él quiere. Mas, sin embargo, está en nosotros la decisión. Solo nosotros tenemos ese poder de permitir que Dios entre en nuestros corazones si le abrimos las puertas de nuestra voluntad. Dios nos ayude y nos guíe, porque los tiempos son difíciles y todo lo que nos rodea, toda la atmósfera, toda la contaminación que hay visualmente sobre todo, nos llevan a caer en este tipo de situaciones. Así que por eso debemos de cuidar mucho las avenidas del alma, porque por ahí el enemigo nos entra de una manera impresionante. Sin más, que el Señor los pueda bendecir y que puedan pasar un feliz resto del día.